Y si os parece, podemos empezar. Yo quisiera, quisiera empezar en estos momentos presentándome, a pesar de que llevo 10 minutos hablando para aquellos que se han conectado un poco antes, pero es verdad que el contenido de la charla empieza hoy, en estos momentos, diciendo que mi nombre es Jaime Antonio Ferrer. Yo soy abogado de profesión y soy abogado procesalista. Esto quiere decir que yo me gano la vida actuando en los tribunales y hablando por mis clientes. Esto es una verdadera bondad. El que la gente confíe en mí para que yo pueda estar delante de un tribunal hablándole al juez, defendiendo los derechos de aquel que me contrata, eso es una verdadera bendición que nunca agradeceré bastante. Yo soy el colegiado 419 del Colegio de Abogados de Orihuela, que es una ciudad en el sur de la provincia de Alicante. El número 419 es el número que me identifica como abogado y es, hablando de responsabilidad civil, un número importante, ¿verdad? Porque cualquiera que quiera, en el Consejo General del Poder Judicial o en el Colegio de Abogados de Orihuela, podrá comprobar que con el número 419 solamente hay un abogado, que se llama Jaime Antonio Ferrer, y que el perjuicio que ese abogado le pueda causar en un momento determinado, a través de ese número y a través de ese colegio se le puede pedir la responsabilidad disciplinaria que corresponde. Como veis, también los abogados tenemos una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y una responsabilidad disciplinaria, no solamente los docentes. Pero yo no estoy esta tarde aquí en mi condición de abogado. Es verdad que voy a utilizar esa condición como si fuera mi capa mágica, pero yo no estoy aquí en mi condición de abogado, estoy aquí en mi condición de divulgador jurídico, que es una condición que considero tanto o más importante que mi condición de abogado. ¿Qué significa ser divulgador jurídico? Divulgador jurídico es aquel que de alguna forma ayuda a propagar el conocimiento jurídico entre aquellas personas que no saben. De esto sabéis mucho los docentes que estáis en todo momento ayudando a todas aquellas personas que no saben. Pues bien, yo hoy me hago docente a través de mi condición de divulgador jurídico para intentar llegar a vosotros y deciros que efectivamente el conocimiento jurídico que necesitáis lo tenemos el equipo de Aboganter y en esa medida os lo podemos facilitar, además de forma gratuita, como nos hemos manifestado a lo largo de todos los emails que os hemos remitido. No vamos a ser pesados con los emails a partir de estos momentos. Ya sabéis dónde estamos, podéis contactar con nosotros cuando queráis y de la forma que queráis, pero no os vamos a llamar para que le deis a un link, para que compréis un curso. No estamos interesados ni en me gustas ni en vender cursos. Estamos interesados en que tengáis conocimiento jurídico. Y en esa medida y en ese sentido, la divulgación jurídica va a hacer su papel. El sentido de esta charla, por lo tanto, no es otro que lleguéis a conocer cuáles son las claves, cuáles son los criterios que se utilizan por los tribunales a la hora de juzgar a un docente. Pero antes de llegar a juzgar a un docente tenemos que saber exactamente, y esta es principalmente nuestra buena nueva, exactamente cuáles son las posibilidades que un docente tiene de llegar a sentarse en un banquillo para defenderse en un tribunal civil, en un tribunal penal o ante la inspección educativa, si llega el caso, mediante un expediente disciplinario. Quiero que tengáis en cuenta que hablo a una velocidad aproximada de 144 palabras por minuto. Esto quiere decir que si utilizo 60 minutos para hablar, voy a necesitar emplear 8.640 palabras. Parecen pocas, pero son muchas. Esto quiere decir que puedo llegar a ser cansino en algún momento. Hay un equipo jurídico, hay un coordinador técnico y de diseño que está escuchando desde Valencia a vuestra disposición. Hay otro que es el coordinador jurídico que se encuentra en Sevilla y que está pendiente del chat. Por lo tanto, cualquier pregunta, cualquier comunicación, lo que queráis hacer a través del chat, María estará en todo momento pendiente, es la coordinadora jurídica, de concretar todos estos extremos. Por favor, no hagáis que llegue a consumir las 8.640 palabras porque sería absolutamente lamentable. No hay ningún ponente, por muy bien que hable, que pueda mantener la atención de tantas personas durante una hora. Espero que sea agradable y que podamos llegar a vosotros. Como he dicho ya a lo largo de esta pequeña intervención, yo soy la cara, no el cara, yo soy la cara de este equipo, pero es verdad que hay otras personas que han hecho posible que técnica y jurídicamente podamos estar aquí esta tarde. En esa medida, yo quisiera también agradecerle a todos ellos lo que hay. Quiero que sepáis que yo no lo sé todo. Es posible que a lo largo de esta tarde me hagáis alguna pregunta que yo no sepa la respuesta.
Es posible que a lo largo de los próximos días me hagáis alguna pregunta que yo no sepa la respuesta. Esto no será ningún problema. Os diré que no la sé, la buscaré, intentaré desde mi conocimiento jurídico dar la solución a ese problema, pero desde luego no lo sé todo. Y desde luego esto para mí es un orgullo, ¿verdad? No vengo aquí más que con la experiencia de muchos años de ejercicio profesional, pero es verdad que hay muchas facetas que se me han quedado fuera y por lo tanto será difícil llegar a saberlo todo. Bien, vamos a poner cuáles son las reglas de esta charla. Las reglas de esta charla es que no hay reglas. Aquí se puede preguntar absolutamente todo. Solamente habrá una limitación y es que no se podrán hacer aquellas preguntas que David Broncano hace en su programa de la resistencia. Excepto esas dos preguntas que David Broncano hace en ese programa, todo lo demás se puede preguntar. Esto es lo peor de lo digital, que cuando uno gasta una estupidez o una broma como estas, no sabe si realmente en el otro lado se están riendo o no se están riendo, porque desde luego las preguntas que David Broncano hace son verdaderamente para reírse. Chicos, si os parece, empezamos ya con la responsabilidad de los docentes. Oye, traigo una buena nueva. Y la buena nueva es que es más fácil que a un docente le toque la lotería que pueda llegar a ser demandado. ¿Cómo es posible esto? Es sencillo. He traído unos números que he sacado del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En estos momentos existen en España 8.217.651 discentes, alumnos. En estos momentos existen en España 712.181 docentes. Mirad, si existen más de 8.200.000 alumnos en España, esto quiere decir que todos los días de un curso se producen 16.435.000 entregas por parte de los padres a los docentes de sus hijos. Esto ocurre todos los días. Todos los días se produce un milagro en los centros educativos de toda España. Todos los padres llevan a sus niños, estoy hablando de alumnos no universitarios, todos los padres llevan a sus niños al colegio y los entregan a los docentes. En esa entrega puede existir una responsabilidad civil sin lugar a dudas. Cuando los devuelven, exactamente ocurre lo mismo. Si esto lo multiplicamos por 180 veces, que sería el resultado de 20 días por 9 meses, estamos hablando de que al cabo de un año se producen 2.958 millones de entregas de padres que entregan a sus hijos a los docentes. Pues bien, cada año existen en los tribunales unas pocas centenas de procedimientos exigiendo responsabilidad civil a los docentes. ¿Esto qué significa? Esto significa que la proporción, haciendo una simple regla de 3, nos da un resultado inferior a 0,0001%, que es la posibilidad que uno tiene de que le toque la lotería con 100.000 boletos en juego. Con 100.000 números en juego, quiero decir. Por lo tanto, es dificilísimo, pero fijaros que solamente estoy considerando cuáles son las entregas que se están realizando. No estoy considerando en estos momentos cuántas interacciones se producen entre los propios 8.200.000 alumnos. No estoy hablando cuántas situaciones de peligro se pueden producir subiendo o bajando las escaleras, jugando en el patio, en los laboratorios, en las actividades escolares, extraescolares y complementarias a las que se refiere el artículo 1903.5 del Código Civil. Estoy hablando de decenas y decenas de miles de posibilidades que existen cada año de que un docente pueda tener una situación de responsabilidad. Si eso hacemos una simple regla de 3 con los casos en los que los docentes han sido demandados ante los tribunales de justicia en un año, la proporción es absolutamente ridícula. ¿Cómo sé cuántos docentes han sido demandados al cabo del año? Bueno, los abogados tenemos unas bases de datos donde podemos manejar todas las sentencias que se han producido en todos los tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales un año. En el civil, en el penal, en el contencioso administrativo, en el social, en el constitucional, en todos ellos.
Si yo llego a saber exactamente dónde se están produciendo, dónde se están dando las situaciones de responsabilidad civil de los docentes, comprobaré que efectivamente son poquísimas, poquísimas. En esa medida, la buena nueva en principio es que es dificilísimo que un docente pueda llegar a ser demandado. Pero, aun siendo dificilísimo que eso ocurra, vamos a descender hasta la arena y vamos a comprobar en qué circunstancias los docentes responden ante los padres o ante la comunidad educativa, ante vuestros jefes o ante quien corresponda. Vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre, porque si sabemos que existen muy pocas posibilidades de que lleguéis a ser demandados, os digo que muchas menos posibilidades existen de que podáis llegar a ser condenados. ¿Por qué? Porque el 7 de enero de 1991 se produjo un cambio en la legislación española que fue fundamental para la suerte de la responsabilidad civil de los docentes. El 7 de enero de 1991 se procedió al cambio, esto fue una gestión realizada por los sindicatos de docentes en su momento, se produjo un cambio en la legislación consistente en que a partir del 7 de enero de 1991 ya no serían directamente los maestros, no serían los docentes los responsables de lo que le ocurriera a sus alumnos. A partir de esos momentos serían responsables los centros educativos en los que los discentes, los alumnos menores de edad se encuentran. Madre mía, el cambio fue absolutamente fundamental, porque a partir de esos momentos el docente ya no se encontraba cuerpo a cuerpo con la responsabilidad. El docente tenía en medio de su cuerpo y la responsabilidad, tenía a los centros educativos. Son los centros educativos los que tienen que responder de todos y cada uno de los problemas que se deriven de las actuaciones que sus alumnos menores de edad, vamos a verlo a continuación en unas diapositivas que el equipo gráfico y de diseño ha preparado al respecto, vamos a ver exactamente cómo juega efectivamente esa responsabilidad. No perdamos más tiempo ni más palabras al respecto y entremos a compartir exactamente qué es la responsabilidad civil y en qué se traduce exactamente. Creo que en estos momentos, ¿verdad?, estáis viendo una diapositiva en el que existen dos círculos, uno de ellos se llama acción u omisión, otro se llama daño. Hay una rayita por abajo que se llama relación de causalidad y después la culpa o la negligencia. Esto es la responsabilidad civil. Y mirad, este concepto, que es fundamental dentro del derecho, que además si tenéis alguna persona, si tenéis algún hijo, si tenéis algún familiar que quiera estudiar derecho, decidle que esta es una forma muy clara de hacerse rico dentro del derecho. El conocimiento de esta circunstancia, el conocimiento de este simple esquema, vale absolutamente para todo. Mira, por favor, centraros en estos momentos en Carlitos, el Carlitos de 4 años que está en el patio jugando con Felipe. Felipe le da un empujón, Carlitos se cae al suelo y se rompe las gafas. ¿De acuerdo? Este es el caso. Mira, existe una acción o una omisión. Felipe le empuja a Carlitos. Y se produce un daño. ¿Qué daño? Se han roto las gafas. ¿Existe una relación de causalidad entre la acción y el daño? Por supuesto que sí, el empujón que Felipe le dio a Carlitos. ¿Y ha existido culpa o negligencia? Hombre, sin duda, si Felipe hubiera caído en la cuenta de ser un poco menos bruto, no le hubiera empujado. Ya tenemos la responsabilidad civil que ha surgido. Y si Carlitos tiene sus gafas rotas, ¿quién tiene que pagar? La maestra de infantil que no estaba pendiente de atender al cuidado de que Felipe no empujara. No, perdón. Ahora hablaremos de la responsabilidad, si existe o no, de la profesora. Quien responde sería el centro educativo, como vamos a ver a continuación. Pero fijaos si es maravilloso el concepto de responsabilidad civil que llamo la atención en estos momentos sobre un accidente nuclear. Imaginemos que cualquier central nuclear, no voy a decir en España, en Francia, surgiera, existiría una acción o una omisión
que ha producido un daño, la muerte de muchísimas personas, y existe una relación de causalidad entre el accidente y la muerte de las personas, por culpa o negligencia de quien fuera. Alguien será el responsable de lo que ha ocurrido. También este caso, en una central nuclear, en un accidente de navegación, en un accidente aéreo, en un accidente de circulación. En estos casos también se aplica el mismo modelo que estamos utilizando en estos momentos. Debe de haber en toda responsabilidad civil una acción o una omisión que produzca un daño, que exista relación de causalidad entre la acción, la omisión y el daño, y que en todo momento pueda existir la culpa o la negligencia. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice el Código Civil, qué es lo que dice el Código Civil en relación con este aspecto. El Código Civil regula la responsabilidad civil en el artículo 1902 y dice de forma general, este artículo me interesa poco, pero es verdad que quiero que partamos de él también. Dice, el que por acción u omisión causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. La responsabilidad civil no es ni más ni menos que la obligación que todos tenemos de responder y de reparar el daño que hemos causado de forma ilícita en el ejercicio de nuestra profesión. Insisto, es la obligación que tenemos de reparar el daño que hemos causado en el ejercicio de nuestra profesión. Si esto es así, como dice este artículo, vamos a ver exactamente cómo lo regula el Código Civil para los docentes. Y esta es la clave. Este es el artículo más importante de todo lo que vamos a hablar esta tarde. Esta es la tabla de salvación del docente. Este es el artículo que pone patas arriba todos los miedos que los docentes pueden tener a ser demandados en un momento determinado. Este es el artículo que carga la responsabilidad sobre los centros docentes, liberando a sus profesores, a sus maestros. Este artículo es una verdadera joya para el docente. ¿Pero qué dice? Dice, las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares, extraescolares y complementarias. ¿Quién es el responsable de que los menores de edad causen determinados daños y perjuicios? Lo dice la primera de las frases, las personas o entidades que sean titulares de un centro docente. ¿Quiénes son las personas titulares de un centro docente? La Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica 2/2006, establece que los centros docentes podrán tener una titularidad pública, estaremos hablando de centros públicos, artículo 111, el artículo 114 habla sobre los centros docentes que tienen un carácter privado y también están los centros docentes que tienen un carácter concertado. Los centros docentes públicos son los que dependen de la administración pública, los centros privados los que tienen un propietario particular, que puede ser una asociación religiosa o puede ser cualquier propietario o persona física o jurídica particular, y finalmente los concertados, que son aquellos centros que son privados pero que están sustentados con fondos públicos. Ellos son los responsables de los daños que produzcan los menores. Cuando hablamos de enseñanza no superior nos estamos refiriendo a todo aquello que no sea enseñanza universitaria. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a la enseñanza infantil, nos estamos refiriendo a la enseñanza secundaria, nos estamos refiriendo al bachillerato, a las escuelas oficiales de idiomas, a las escuelas de danzas, en general a todo aquello que no tenga carácter universitario. Esos son los centros docentes de enseñanza no superior. Dice el artículo que ese daño y perjuicio del que se tenga que responder lo tienen que causar sus alumnos menores de edad. Es decir, cualquier centro docente responde porque ellos son los encargados de la vigilancia y de la custodia cuando los padres los entregan. Ese centro docente tiene que responder de los daños y perjuicios de sus menores de edad. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que por exclusión, que no estarán comprendidos aquí los mayores de edad. Por lo tanto, si en un segundo de bachillerato existe un alumno que tenga 18 años,
los daños que produzca esa persona no estarán cubiertos ni será responsable el centro educativo en base a este artículo. Lo podrá ser por otra razón, pero no en base a este artículo. Por lo tanto, el mayor de edad responderá él mismo de sus daños. ¿Qué ocurre con aquellos menores que a los 16 años, por la razón que sea, son emancipados por sus padres? Los emancipados también están excluidos de este concepto, porque a los emancipados se les tiene también como mayores de edad, aunque existen pequeñas diferencias jurídicas entre unos y otros, que no es el objeto de esta charla. También estarán incluidos como menores de edad aquellos que sean discapacitados o incapaces, aunque sean mayores de edad, hayan sido reconocidos por un tribunal o no, tengan o no designados tutores, curadores, guardadores de hecho o cualquier otra figura jurídica de protección jurídica. Por lo tanto, tenemos definidos también cuáles son, qué personas son esos menores de edad. Dice que se responderá durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia. ¿Hasta dónde llega esto? Estos son los aspectos que llama la jurisprudencia, que llaman los tribunales, los aspectos espaciales y temporales. Existen muchas dudas por los docentes muchas veces de hasta dónde llega su responsabilidad cuando, por ejemplo, los padres por la mañana llegan hasta el centro educativo y dejan a sus hijos en el patio del colegio antes de que empiece el horario lectivo. Sería el caso de que a las 8:30 de la mañana, 9 menos cuarto, antes de las 9, si esa es la hora en la que comienza el horario lectivo, los niños son dejados en el patio. ¿Quién es el responsable de lo que pueda ocurrir en ese momento? No cabe ninguna duda de que los tribunales ya lo han decidido, es el centro educativo el que tiene que responder de todo lo que le pueda ocurrir a ese docente, aunque no estemos en horario lectivo. Esto quiere decir que existe un componente temporal que no se limita la responsabilidad del centro educativo a el horario lectivo. También antes y después de ese horario lectivo, el centro educativo seguirá respondiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si a las 5 de la tarde la madre de Felipe o la madre de Carlitos no ha venido a recogerlo, a partir de las 5 en punto ya no existe responsabilidad del centro educativo y se le puede dejar al niño en la puerta del colegio. Error, error. Ya se sabe que al menos un miembro del equipo directivo tendrá que permanecer en el colegio hasta que éste se cierre. Y además que la responsabilidad del centro educativo llegará incluso hasta después del horario lectivo, hasta que todos los menores sean devueltos a sus padres. Y cuando digo todos, digo todos. Por eso es importante que conozcamos cuáles son estas consideraciones temporales a las que se refieren los tribunales cuando dictan sus sentencias condenatorias o absolutorias, en otros casos, para los centros educativos que con anterioridad o con posterioridad al horario lectivo han tenido a su disposición a estos chicos. Hay también unos aspectos espaciales que es necesario que tengamos en cuenta, y es que no solamente este artículo protege a los menores cuando se encuentran dentro del centro educativo. Es verdad que también cuando se encuentran fuera, por eso se hace referencia a que el centro responderá del control y la vigilancia de los menores en actividades escolares, extraescolares y complementarias. Ya sabemos todos los docentes cuáles son las diferencias que existen entre las actividades escolares, las extraescolares y las complementarias, la obligatoriedad o no de las unas y de las otras. Pero a lo que a nosotros nos importa en relación con la responsabilidad civil es absolutamente determinante que tengamos en cuenta que todas las actividades escolares, extraescolares y complementarias, las escolares y las complementarias que normalmente se realizan durante el periodo lectivo en el propio colegio o las extraescolares fuera del recinto, el colegio sigue manteniendo, el centro docente sigue manteniendo su responsabilidad respecto del control y la vigilancia de los menores. Este es fundamentalmente el esquema en el que se desarrolla la responsabilidad civil de los docentes en nuestro país. Pero, queridos amigos, debéis de echar en falta en estos momentos que no he hecho todavía ninguna referencia a la responsabilidad en sí de los docentes. ¿Quiere decir este artículo que en ningún momento
¿En ningún momento existirá responsabilidad de los docentes? Sí, no podía ser de otra forma, ¿verdad? El artículo 1904 del Código Civil dice que el que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de estos lo que hubiese satisfecho. Cuando se trate de centros de docentes de enseñanza no superior, que son los vuestros, sus titulares podrán exigir de los profesores las cantidades satisfechas si hubieran incurrido los docentes en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño. Esta es la clave, el dolo o la culpa grave. Vuelvo atrás. El centro docente responde cuasi objetivamente. ¿Esto qué quiere decir? El centro docente responde como administración pública y, de acuerdo con las leyes 39 y 40 del año 2015, responde por el funcionamiento normal y anormal de los servicios públicos. Esto quiere decir que el centro docente responderá siempre, pero como tampoco esto podía quedar así, se introdujo un último punto dentro de este artículo 1903 que dice que cuando la administración educativa pruebe que actuó con la diligencia de un buen padre de familia, no existirá responsabilidad. Vamos a ver la responsabilidad del buen padre de familia de forma inmediata. Pero dejadme que me centre en este aspecto en concreto. El centro educativo, con carácter general, casi siempre responderá por los daños que se produzcan dentro del centro educativo. El docente solamente cuando exista dolo o culpa grave. ¿Esto qué significa? Esto significa, ahora me pongo la toga del abogado, esto significa que un abogado que se precie, que un abogado que de alguna forma quiera conseguir el mejor interés para su cliente, no se debería de complicar la vida demandando a los docentes. ¿Por qué? Porque para obtener la condena de un docente necesitaré probar yo, como abogado de la familia, como abogado del niño lesionado, necesitaré probar que existió dolo o culpa por parte del docente. Sin embargo, si yo me dirijo contra la administración educativa, si me dirijo contra el centro docente, yo tendré que demostrar que ha habido una acción, que ha habido un daño y la responsabilidad con carácter objetivo, sin necesidad de probar la culpa, habré acreditado que tengo derecho a cobrar. Esto es fundamental, es lo que llamamos los abogados la carga de la prueba. Si yo demando a un centro educativo, ese centro educativo es el que tendrá que demostrar que utilizó la diligencia debida para que aquel accidente no se produjo. Sin embargo, si yo demando a un docente, soy yo el que tendrá que probar y demostrar que la culpa fue del docente. Esto es capital, capital dentro de un proceso judicial. Porque demandar al centro educativo es cruzarse de brazos después de haber presentado la denuncia o la demanda y esperar a que el centro se explique y dé todas las razones que justifiquen que aquello no fue su culpa. Es muy fácil mantener esta posición. Sin embargo, cuando demando al docente, es a la familia, es al que defiende a la víctima el que tendrá que demostrar de que efectivamente existió ese dolo o esa culpa del que habla también el artículo 1902, ¿verdad? El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia. Pero vamos a suponer el caso, que es la conexión entre el 1903 y el 1904, que el abogado listo de la familia se encarga de demandar solo a la administración educativa y, siguiendo el consejo que yo le daría a ese abogado, dejaría al docente aparte porque no quiero complicarme la vida. En ese caso yo me dirigiría contra la administración educativa, diría que la culpa fue de ella, que demuestre que no fue así, ganaría el pleito y por lo tanto la administración educativa me pagaría por el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración del que después, si tenemos ocasión, podremos hablar, que se realiza ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero, ¿qué puede hacer entonces la administración educativa contra el docente?
se vendría al artículo 1904 y diría, docente, venga usted aquí. ¿Es cierto que este accidente y el pago que yo he realizado se debe a su mala actuación? ¿A que usted actuó con dolo o culpa grave? No, pues mire usted, no, porque yo lo hice de esta forma o lo que sea. Si la administración probara de que efectivamente el docente actuó con dolo o culpa grave, el docente tendría que pagar de vuelta a la administración todo aquello que la administración hubiera pagado. Como dije al principio de que yo traía una buena nueva, he de decirle a los docentes que nos escuchan que yo no he encontrado ninguna sentencia que ponga de manifiesto una demanda de la administración contra un docente exigiendo la devolución del dinero que pagó porque hubiera existido dolo o culpa grave del docente. No digo que no las hayan, digo que yo no las he encontrado. Y esto tiene mucho sentido, ¿verdad? En el año 2015 hubo una modificación de las leyes que regulaban la responsabilidad patrimonial de la administración y el derecho que la administración tiene de repetir lo que tiene que pagar contra aquellos funcionarios públicos que hubieran causado el problema. Y se dijo en esa nueva legislación, que son las leyes 39 y 40 del año 2015, se dijo entonces que de oficio la administración se encargaría cuando pague de repetir contra aquellos funcionarios públicos en general, docentes en particular, que hubieran utilizado o que hubieran incurrido en dolo o culpa grave. Esto será una temeridad por parte de la administración, porque si en estos momentos los docentes, antes de esta charla, ya actuaban con cierta conciencia de miedo por el hecho de no saber si pueden hacer determinadas cosas, mucho más sería esa situación de miedo, de desasosiego y de desesperanza del docente si llegara el caso de que la administración se dedicara a demandarlos para recobrar el dinero que ha tenido que pagar por una mala actuación. Por lo tanto, queridos docentes, el círculo se va cerrando. Es dificilísimo, como os dije al principio, por posibilidades que podáis ser demandados. Mucho más difícil todavía es, o cuanto menos igual de difícil, que podáis llegar a ser condenados. Lo que sí que está claro es que esa posibilidad, una posibilidad de tener una demanda encima de la mesa, puede existir en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Por qué? Por la pura desfachatez de un padre que entienda que tú, como docente, has intentado de alguna forma humillar o vilipendiar a tu alumno, a mi hijo, haciéndole tal o cual cosa, ¿verdad? Esa posibilidad siempre existe, pero esa posibilidad no la tiene solo el docente. Esa posibilidad la tiene el abogado en el ejercicio de su profesión, la tiene el médico, la tiene el arquitecto, la tiene el psicólogo, la tiene el economista, la tiene cualquier profesional que se precie. Todos, todos, absolutamente todos, estamos sometidos a un tridente de responsabilidad civil, penal y disciplinaria. En esa medida tenemos que comprobar o conocer, para difuminar el miedo que todos tenemos, cuáles son exactamente las claves o las directrices que los tribunales están utilizando en un momento determinado para llegar a una u otra conclusión. Y en estos momentos vosotros ya la sabéis. Solamente podréis ser condenados cuando se acredite que el centro no tiene que pagar, porque haya sido única y exclusivamente vuestra la responsabilidad, utilizando dolo o culpa que se os tendrá que demostrar. Voy a poner un ejemplo. Aquel docente que en un momento determinado da una colleja a su alumno porque no ha realizado las tareas que envió el día anterior y con tan mala suerte que se le rompen las gafas, pues difícilmente podrá ser entendido que efectivamente hay una responsabilidad del centro. La hay también, pero es verdad que la responsabilidad será directa en ese caso del docente y el docente podría en un momento determinado responder sin lugar a dudas. Pero evidentemente eso también le pasa al médico que se deja las tijeras dentro de su enfermo, ¿verdad? O también le pasa al arquitecto que no hace un buen cálculo y que arruina el edificio. Estas cosas nos pueden pasar porque todos nos podemos equivocar en un momento determinado. Pero quiero que sepáis que entre la responsabilidad entre un tribunal y vosotros
está la administración educativa. Todo lo que digo vale para centros públicos, para centros privados y para centros concertados. La responsabilidad exigida a centros públicos, privados o concertados solamente tiene una diferencia en lo que se refiere al orden jurisdiccional donde irán a responder, o lo que es lo mismo, ante qué tribunales tendrán que ser demandados. Los centros públicos siempre tendrán como orden jurisdiccional, como tribunales competentes para conocer de su responsabilidad, la jurisdicción contencioso-administrativa. Los centros privados y los centros concertados siempre la tendrán ante la jurisdicción civil como entes privados. Y después tendremos que determinar determinados supuestos en los que puede ocurrir una u otra cosa. Este es el sentido de la responsabilidad civil. Es verdad que en estos momentos tendríamos que dar un pequeño salto a entender si, después de todas las posibilidades que tenemos de ser demandados, que son muy pocas, con tanta interactuación de alumnos, después de que en un momento determinado no se dirijan contra el centro educativo y se dirijan contra el docente, pues bien, si llegado ese momento ya el docente se encuentra con la demanda en su domicilio o una citación del juzgado de paz o del juzgado de primera instancia o del juzgado contencioso administrativo citándole para notificarle la demanda, tenemos que conocer o tendríamos que conocer cuáles son las posibilidades que tenemos de defendernos ante un tribunal. Y si ese momento llegara, lo primero que os pido es calma. Todavía nada se ha perdido. El hecho de recibir una demanda, de que la Guardia Civil pueda presentarse en tu centro educativo pidiéndole al conserje que llame al docente X, no es ni más ni menos que el inicio del procedimiento. No perdamos la calma. Todavía se puede hacer todo. No seamos tontos, no perdamos la calma. Vayamos en busca de un profesional que sepa exactamente cómo funcionan estas cosas. Yo creo que aquí tendría que hacer mucho trabajo los colegios de abogados con las consejerías de educación para que la divulgación del derecho para docentes en esta materia llegara hasta los últimos rincones de España. Porque es tremendamente importante conocer que el docente es el mayor recurso educativo que tiene el sistema de educación en nuestro país. Es un verdadero milagro que todos los días 8.217.000 alumnos en toda España puedan recibir, entrar en el aula y recibir la docencia. Es un verdadero milagro y ese milagro lo hacen los docentes. Algo le deberemos a los docentes, ¿verdad?, si están realizando ellos y solo ellos este milagro. Pues bien, si llegara el momento de que tienes tu demanda encima de la mesa, si llegara el momento que tienes que actuar o que tienes que pensar en un momento determinado cómo actúas en una situación donde creas que puede ser susceptible de responsabilidad, piensa siempre en el sentido común y en qué harías si fuera tu hijo el alumno que tienes delante. Hasta la saciedad he escuchado en los centros docentes a los que he acudido que jamás un docente trasladará a un alumno herido en su coche particular a un centro sanitario. Lo he oído hasta la saciedad. Y probablemente es verdad. Pero permitidme que os diga en un momento determinado que en una clase de educación física el niño que salta se rompe la pierna, hueso fuera, visible, no para de llorar y de gritar, se llama a los padres, no se les puede localizar, es la primera gestión que tendríamos que hacer. La segunda, inmediatamente aplicar el protocolo, llamamos al 112 y la ambulancia no viene, por la razón que sea. Podríamos utilizar un taxi en esos momentos y llamar al taxi para que el taxi venga, pero el taxi no viene, por la razón que sea. ¿Qué haría el docente en ese momento? Si el docente se llamara Jaime Ferrer, os aseguro que entraba con mi coche en el parking, le subía arriba y le llevaba al centro sanitario. ¿Qué podría ocurrir
¿Podría ocurrir que tuviera un accidente en ese trayecto y que empeorara la situación sanitaria del menor? Podría pasar, podría pasar. Una posibilidad siempre tenemos de tener un accidente cuando conducimos un vehículo. Pero es verdad que mi seguro mi vehículo llevará un seguro que responda para incluso en estos casos. Pero desde luego la pregunta que yo me haría es que si fuera mi hijo el que está con esa herida pendiente, yo no le dejaba allí bajo la idea de que como no sé exactamente si me van a pedir responsabilidad posteriormente, no lo voy a llevar, no sea que ocurra algo malo. Yo creo que el concepto, la pregunta de ¿qué harías si fuera tu hijo? Es un concepto absolutamente fundamental que todo docente debiera de plantearse. Esta lección de ¿qué harías si fuera tu hijo? Yo la aprendí en un centro de la provincia de Alicante donde una docente me hizo ver la situación que ella tuvo, no como docente, sino como madre, cuando su hija tuvo un accidente y la jueza donde celebraron el juicio le preguntó a la directora del centro: ¿hubiera hecho usted lo mismo de haber sido su hija? La respuesta no fue clara por parte de la directora. Yo creo que todos tendríamos que plantearnos como docentes esta opción, esta posibilidad, y actuar como lo haría si fueras tu hijo o actuar como lo haría un buen padre de familia. Desde luego, un buen padre de familia, que es ese concepto general, ¿no?, del hombre diligente. El concepto del buen padre de familia lo utiliza el Código Civil cuando quiere poner de manifiesto la figura del hombre cuando me refiero al hombre o a la mujer, ponderado, justo, sensato, con la prudencia y la diligencia propia de un hombre normal, del hombre de la calle. El hombre de la calle, en unas circunstancias como esa, coge al niño, lo echa dentro de un coche y se lo lleva para que le atiendan. Aquella ambulancia que en un momento determinado llega al centro, vamos a suponer que no tenemos que utilizar el coche propio y que la ambulancia llega al centro y que nos tengamos que subir para acompañar al menor. Hay muchos docentes que han dicho, pero yo me voy a subir en la ambulancia para llevar al menor. Esa no es mi responsabilidad. Yo no soy docente hasta ese extremo. Error. Yo creo que no se puede dejar a una persona en esas circunstancias. No estoy hablando de que se pueda cometer un delito del artículo 195 del Código Penal cuando habla de la omisión del deber de socorro. No hablo de eso. Hablo de cosas mucho más cercanas. Yo no estoy pensando en estos momentos cuando hablo como abogado, estoy pensando como docente. Como docente con los principios que tienen los docentes, con el sentido común que aplican, con la bondad que manifiestan en la gran mayoría. Ya sabemos que también habrán docentes de otra calidad, como hay abogados de una calidad y de otra. Pero yo me refiero al buen docente, al docente ponderado, al docente de los miles y miles y miles que existen en España, bueno, concretamente 712.181 que están haciendo milagros todos los días en los centros educativos donde se encuentran. No sé exactamente, María, si estoy cerca de las 8.640 palabras que dije al principio. Es verdad que en estos momentos, quizá para descargar un poco al ponente, sería muy positivo el que pudiéramos de alguna forma hacer alguna pregunta que hayan podido hacer los docentes y que podamos dar un poco de aire, no solamente al ponente, sino también a los docentes que están escuchando en estos momentos. Buenas tardes, abogantes, y buenas tardes, Jaime. Hola. Sí, ya hay algunos docentes que han planteado algunas preguntas y, bueno, si queréis un poco por orden más o menos de entrada, vamos haciendo porque en principio aún no se han repetido preguntas, sino que cada uno va planteando por las preguntas que le van surgiendo en atención a lo que van entendiendo o las dudas que le van quedando. Bueno, no me he presentado, yo soy Lourdes Ferrer y soy abogada también en ejercicio. Bueno, en primer lugar, María nos plantea una pregunta que dice que no le ha quedado muy claro cuando te has referido a no solo los menores de edad, a los discentes menores de edad, sino también a los mayores de edad con discapacidad. Dice que no entendía si es que los mayores de edad con discapacidad se entienden como menores de edad o a qué exactamente te has referido. Me refería a la definición que tiene, al conjunto de personas que debemos de encuadrar dentro del artículo 1903.5 cuando hablamos de menores de edad. Es decir,
¿de qué personas responde el centro educativo? El centro educativo responde de los actos de aquellos menores de edad de los que tiene el control y la vigilancia. ¿Qué se entiende por menores de edad? Todo aquel que no tiene más de 18 años, que no ha llegado a la edad de 18 años. Pero solamente estos, no. Dice que como menores de edad también tenemos que entender, es decir, también entrarían dentro de la responsabilidad del centro educativo aquellos mayores de edad que puedan ser discapacitados o incapaces. Tengamos en cuenta que estas son categorías que en un momento determinado, en educación especial, podrían ser personas que a lo mejor sean mayores de edad que tengan o que puedan estar allí incluidas. También a estos tenemos que considerar que el colegio, el centro educativo, respondería por los actos que ellos realicen. Eso es lo que quería decir. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Creo que ha quedado bastante clara esta cuestión. Nos pregunta Sonia, en relación con las actividades extraescolares, dice que, por ejemplo, si en las actividades extraescolares que se prestan en un centro escolar son prestadas por una empresa externa al centro educativo, lo que ocurra en el transcurso de las clases extraescolares, ¿sería responsabilidad del centro escolar o sería de la empresa externa? El centro escolar tiene la obligación del control y la vigilancia. Siempre recuerdo, cuando se me hace esta pregunta, aquellas actividades extraescolares que consisten en una visita a la playa y donde el docente puede entender que los niños en la playa es cuestión de los monitores y que los docentes pueden ir a tomar la cervecita o a comerse la paellita debajo de la sombrillita en la orilla de la playa. Error, error. En un caso como estos, que además estoy hablando de una sentencia muy en concreto donde dos menores tuvieron muchos problemas al bañarse, porque a pesar de que se les había advertido de que si no sabían nadar no entraran al agua, dos menores de ellos llegaron a entrar. Uno perdió la vida y al otro le salvaron unos bañistas que se encontraban allí. Los docentes se encontraban en el bar, es verdad que a larga distancia, mirando lo que ocurría en la playa, pero sin estar pendiente de ello. Aquello fue calificado como un homicidio imprudente y desde luego el resultado para el docente no fue nada satisfactorio. Todo lo que sean actividades extraescolares, aunque sean contratadas con terceras empresas, lo que sí que está claro es que el centro docente tiene que estar vigilante porque al fin y al cabo las actividades extraescolares también forman parte de ese artículo al que me refería antes, ¿verdad? Que es el 1903.5, donde habla que los centros educativos serán responsables de los actos o los daños y perjuicios que causen sus menores en aquellas actividades escolares, extraescolares y complementarias. Por lo tanto, no nos fiemos de que la responsabilidad porque existan monitorios va a ser de otras empresas. Recuerdo también otro caso en el que se organizó una actividad extraescolar que consistía en dejarse, ¿verdad?, que es una actividad bastante popular en verano, en dejarse caer por el río Sella en las barquitas estas en el que la barca dio la vuelta y se ahogó uno de los discentes. La responsabilidad fue de la empresa organizadora, pero también del centro educativo. Perfecto, Jaime, pues continuamos. Nos pregunta Miguel Ángel dónde se regula el tratamiento legal que se le da a la entrada y salida del centro escolar y qué ocurre cuando muchas veces los docentes se encuentran con la circunstancia de que no saben cómo ha llegado el menor hasta el colegio, si ha venido acompañado del padre, la madre, de quién ha venido o incluso si ha venido solo, y tampoco los informan de quién vendrá a recogerlo. Entonces, si llegada la hora de la salida del centro escolar el niño saliera solo del centro, ¿serían responsables a partir de esa salida el docente? No tengo claro si Miguel Ángel con la salida del centro escolar se refiere a que llega la hora del abandono de la clase o la salida del perímetro en sí. Yo tengo clarísimo qué es lo que está intentando preguntar Miguel Ángel. Miguel Ángel, hay algo que se llama Reglamento de Régimen Interior, que es la ley de todos los colegios. En ese Reglamento de Régimen Interior, que normalmente los centros educativos lo que hacen es copiarlo del de al lado o del de la provincia de al lado o desde la comunidad de al lado, hasta el extremo de que muchas veces este reglamento de régimen interior
que regula todo lo que ocurre dentro del centro, muchas veces sigue copiando los nombres de aquellos colegios cuyos reglamentos fueron copiados. Es verdaderamente gracioso, pero es verdad que al docente tampoco se le ha explicado nunca que ese reglamento de régimen interior es la ley que regula aquello que quieres que pase dentro de tu centro. En ese reglamento de régimen interior se puede prohibir el que los menores lleven móviles. En ese reglamento se puede establecer el sistema por el cual los docentes podrán requisar los móviles a aquellos alumnos que a pesar de la prohibición los lleven y que además los usen. En ese reglamento se puede establecer cuáles pueden ser las vestimentas autorizadas y no autorizadas por ese centro docente para acudir al colegio. En ese reglamento de régimen interior podemos establecer que el colegio no abrirá sus puertas hasta las 9 de la mañana y que sea de esa forma. Pero si en ese reglamento se establece que se abre a las 9 de la mañana el centro educativo, pero a las 9:15 el conserje por cualquier razón deja la puerta abierta y los niños entran dentro, que no le quepa la menor duda al centro educativo que desde el momento en el que el niño cruza el umbral de la puerta de entrada al colegio, el responsable del control y la vigilancia de ese menor es el centro educativo. Vamos a ver qué ocurre cuando termina la jornada. Cuando termina la jornada, al menos un miembro del equipo directivo tendrá que estar presente en el colegio hasta que todos los discentes abandonen el centro educativo. Cabe la posibilidad de que en un momento determinado se queden allí determinados niños y que no se les pueda dar salida porque realmente sus padres no han venido. Yo creo que aquí tendríamos que hacer, queridos abogantes y docentes, tendríamos que hacer una distinción entre varios aspectos. En primer lugar, vamos a suponer aquellos niños menores de 7 años. Y digo menores de 7 años porque es el principio donde el Tribunal Supremo empieza a establecer la responsabilidad también de los propios discentes. A ningún docente se le ocurre dejar salir del colegio a un menor de 7 años si no están sus padres, sus abuelos o las personas autorizadas para recogerle. Esto me consta y por lo tanto es así. Y de 7 a 14, si un niño de 12 años no ha venido su padre a recogerlo, uno de 13 o de 14, ¿qué ocurre? Hombre, tendríamos que pensar, ¿quién es el niño de 13 años y de 14? ¿Se va habitualmente solo del colegio? ¿Existe alguna limitación de que la capacidad de ese chico con 14 o con 13 años ya es suficientemente maduro para poder salir del colegio y volver a su casa? ¿Existe alguna preocupación para que esto no se haga de esta forma? Si existe esa preocupación, si el padre ha dejado una nota a los docentes diciéndoles que bajo ningún concepto ese chico abandone el colegio hasta tanto en cuanto no lo recojan, si se vulnera esa instrucción, entiendo que el colegio será responsable. ¿Y qué ocurre de 14 a 17? Hombre, de 14 a 17 estamos en una disyuntiva tremendamente difícil porque estamos hablando ya con hombres y con mujeres, ¿verdad? No estamos hablando ya de que sean chicos o que sean infantes, estamos hablando de que son hombres y mujeres con un sentido común muy ponderado, muy en su sitio. Yo creo que ahí tendríamos que levantar mucho más la mano. Y en esa medida entiendo que no habrá que esperar entre 14 y 17 a que venga nadie a recogerlo. Las entregas de los chicos cuando terminan el colegio se realizan bajo el esquema que de alguna forma, a ver, yo no lo sé todo, quiero decir, lo que sé es lo que he leído, lo que he estudiado y cuáles han sido las sentencias que he leído para llegar a estas conclusiones. Lo que sí que tengo muy claro es que yo no dejaría como docente, y voy a contar una pequeña anécdota ahora, que nadie abandonara el colegio si no tengo la certeza de que se va a ir con la persona apropiada. Mira, voy a contar una pequeña anécdota y descargo un poco el sentido. Recuerdo que me contaba un docente que la situación que se le produjo, era director del centro educativo, y la situación que se le produjo un viernes en la tarde, a las 5 de la tarde, cuando Julia, la niñita de 5 o 6 años, que estaba allí, y vinieron a recogerla su padre y su madre. Su padre y su madre. La tesitura era que el director del centro tenía en su mesa, encima de su mesa, un convenio regulador o una sentencia en su caso que decía que entre el matrimonio había habido un proceso matrimonial y que la guarda y custodia de la menor la tenía atribuida uno de los cónyuges y que el otro cónyuge tenía un régimen de visitas y estancias.
El asunto es que el director en esos momentos no sabía a quién le tenía que entregar la niña. Y era difícil. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde del viernes no se podía llamar al juzgado para pedir explicación de qué decía ese convenio regulador o esa sentencia. Esto es lamentable que ocurra en un país civilizado como el nuestro, el que el centro educativo no tenga una copia explicada y clara del convenio o de la sentencia judicial, conociendo exactamente hasta dónde llega el mismo. ¿Cuál fue el problema del director? El problema del director es que no sabía a quién tenía que entregar la niña esa tarde. Hombre, lo diría de alguna forma el convenio. No, el convenio habla o la sentencia habla de meses, de mitad de las vacaciones de Semana Santa, Navidad y verano, fines de semana alternos. ¿Fines de semana alternos qué significa? Que el fin de semana en el que este profesor tenía a la niña, le correspondía a la madre o al padre. Entre ellos discutían porque no se ponían de acuerdo. Este señor llamó a la Guardia Civil. La Guardia Civil le dijo que no era un problema. Es verdad, no era un problema que tuviera que resolver la Guardia Civil. La policía local se personó e intentó hablar con el juzgado, pero al final no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo. ¿Cuál fue la solución? Pues la solución fue una solución ponderada e inteligente por parte del director. El director le entregó la niña, yo no recuerdo cuál era el caso, a uno de los dos. ¿Bajo qué criterio? Bajo su criterio. El director era en esos momentos quien tenía la guarda y custodia de esa menor. Era el encargado del control y de la vigilancia de esa menor y por lo tanto bajo su responsabilidad, bajo su criterio y actuando como un buen padre de familia, consideró que la niña se la tenía que entregar a la madre, al padre o a quien fuera. Una decisión absolutamente brillante, una decisión absolutamente inteligente, una decisión basada sobre el sentido común y sobre un sentido jurídico tremendamente ponderado. Enhorabuena al director que aplicó tan sabia decisión. Continuamos, Jaime. Nos preguntan también varias personas en relación a cuando que les ha quedado bastante claro el tema de la entrada al centro escolar, de si los niños acuden unos minutos antes de quién es la responsabilidad, de quién no lo es, pero sin embargo plantean también el hecho de que estando cerrado el centro escolar, o bueno, incluso el patio abierto, porque por cualquier razón el patio pues es abierto en sí, el control lo llevan los profesores, no habiendo aún profesores en el centro escolar por ser media hora antes o lo que sea, los profesores aún no han acudido, si un padre acude al centro escolar y deja al menor allí en la puerta del colegio o en el patio que está abierto, ¿de quién sería la responsabilidad? La responsabilidad del centro educativo. Desde el momento en el que el niño traspasa el umbral de la puerta del colegio, la puerta del patio, cuando se encuentra dentro con todas las consecuencias. Y todas las consecuencias es que el control y la vigilancia de ese menor ha pasado de los padres al centro y en consecuencia es el centro el que responde. No podemos tener ninguna duda a este respecto. No tenemos ninguna posibilidad como centro educativo de liberarnos de responsabilidad para el caso de que esto ocurra. Bueno, ¿y quién sería en este caso, María? Sería la pregunta. ¿Quién sería? ¿Sería solamente el responsable? Imaginemos en un momento determinado que esa niña de 6, 7 años que ha entrado al patio a las 9 menos 20 de la tarde, esa niña llega y se pone a jugar con los elementos de educación física que se van a utilizar a primera hora de la mañana porque el profesor en cuestión está preparando todos los instrumentos o todos los artilugios que sean necesarios para que aquello se realice. ¿Quién sería el responsable de que ocurra una situación como esta? La verdad es que tendríamos que ver quiénes eran los encargados de todos aquellos elementos o quién era el responsable de haber permitido que efectivamente el colegio estuviera abierto a esa hora. De todas formas, yo aquí siempre voy a lo mismo que dije antes. Lo que dije antes fue, si yo fuera el abogado de la niña que sufrió el accidente en esas circunstancias, yo no iría en busca de los docentes, iría en busca del centro educativo, de la responsabilidad objetiva del centro educativo. Perfecto, Jaime, muchas gracias.
Ricardo nos pregunta si el tratamiento jurídico que se está dando hoy, bueno, el contenido jurídico que se está dando hoy acerca de la responsabilidad civil de los docentes es aplicable, bueno, tanto en centros escolares públicos como privados y concertados, o si hay un tratamiento distinto. No, ninguno. La responsabilidad es exactamente la misma, la única diferencia que existe es que en los centros públicos la jurisdicción competente será la jurisdicción contencioso-administrativa, porque todas las cuestiones que se refieren a asuntos con las administraciones públicas, la jurisdicción competente en función de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, para el caso de que sean centros privados o centros concertados, será la jurisdicción civil. ¿Hay alguna diferencia? Como tú bien sabes, María, como abogada que eres, no existe ninguna diferencia en lo que se refiere a las consecuencias finales. La legislación a aplicar sería la misma, podríamos aplicar este artículo 1903, pero bien es verdad que tratándose de una responsabilidad patrimonial de la administración, como sería en el caso de centros públicos, tiene una pequeñísima ventaja, que es que la responsabilidad patrimonial de la administración se exige por medio de un primer escrito que se presenta ante la autoridad educativa solicitando que se le indemnice. Es cuando la administración contesta diciendo que no hay lugar a esa responsabilidad cuando nos tenemos que ir al juzgado. Esa es la diferencia, o lo que es lo mismo, en la jurisdicción contencioso administrativa, en los centros públicos siempre existe una primera oportunidad de poder arreglar el problema que se ha causado. En cuanto al resto del asunto, ya sabemos los que somos expertos en estas materias que el artículo 1903.5, derivando del artículo 1910, que es la que habla de la responsabilidad civil extracontractual, tiene el plazo de ejercicio de 1 año. Esto quiere decir que cuando se produzca cualquier tipo de responsabilidad de daño o perjuicio en un centro educativo, que se sepa por parte de todos que tenemos 1 año a partir del momento en el que se produce el daño para poder reclamar. Es un plazo de prescripción, quiere decir que puede ser interrumpido. Si al cabo de 11 meses no tenemos claro lo que queremos decir, podemos mandar un requerimiento, que podría ser un burofax o un telegrama o lo que fuera, y automáticamente se suspendería el plazo y volvería a contar. Pero que sepamos que es solamente 1 año. Cabe una posibilidad adicional, pero no quiero complicar jurídicamente el asunto, y es que se presentara una denuncia en el orden penal, entendiendo que no es una responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, sino que realmente es un delito el que se ha cometido. Imaginemos, por ejemplo, la muerte de un menor porque las instalaciones deportivas no se encontraban en condiciones y nadie lo denunció, y que los padres entiendan que estamos ante un homicidio imprudente. En ese caso, la jurisdicción civil, la jurisdicción para conocer este asunto sería la penal. Quiero decirle a los docentes que este procedimiento lo utilizamos muchas veces también los abogados para obtener toda la información que queremos del centro docente en relación con ese accidente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas veces que no tenemos la información de todo lo que ha pasado. ¿Cuál es la mejor información que podemos conseguir? Nos vamos al cuartel de la Guardia Civil, ponemos una denuncia, la pareja de la Guardia Civil acude al centro educativo, el director se pone absolutamente, como no puede ser de otra forma, a disposición de la fuerza pública para conocer exactamente los detalles. Todo eso se traduce en un expediente judicial al que el padre, la madre o los responsables del menor tienen acceso, y por lo tanto conocemos todos los detalles. ¿Cuál es el seguro de responsabilidad civil? ¿Cuáles son las actuaciones que se han realizado, incluso por la inspección educativa? ¿Qué es lo que ha dicho el docente? ¿Qué es lo que han dicho los compañeros? Y en realidad lo que conseguimos es tener en nuestra mesa todos los detalles que necesitamos para finalmente exigir la responsabilidad por la vía civil, no por la vía penal. Por eso es importante que el docente no pierda la compostura ante ningún tipo de reclamación judicial. Me da igual que venga la Guardia Civil, que venga el juzgado, que venga quien venga. Hemos de ser absolutamente respetuosos con la autoridad instructora. Hemos de ser absolutamente respetuosos con las autoridades, pero lo que sí que está claro es que esto no significa bajar la guardia en lo que a nuestros derechos se refiere, y desde luego no considerarse, porque estas cosas pasen, de que uno es culpable. Guardemos el mea culpa para después de haber hablado con nuestro representante jurídico. Perfecto, Jaime. Nos pregunta Ana R.
que cuando te refieres a la responsabilidad del centro escolar, si te refieres al centro escolar como tal, como persona jurídica, o te refieres al equipo directivo que hay detrás de ese centro escolar. Siempre que me refiero al centro educativo, me refiero al propietario del centro. Y el propietario de un centro público es la administración educativa. La educación es una materia que ha sido traspasada a las comunidades autónomas y por lo tanto son las comunidades autónomas las que se encargan a través de sus consejerías o sus consellerías de prestar este servicio. Por lo tanto, es la administración educativa, la consejería de educación y lo que sea, la propietaria de ese centro. Hay veces, como pueden ser los centros infantiles, en los que la titularidad es municipal y la gestión es autonómica. Es un caso especial, pero aquí también me gustaría hacer una pequeña salvedad al respecto, ¿no? Es verdad que en muchos centros infantiles todas las instalaciones que existen y las propias instalaciones son propiedad municipal de los ayuntamientos. Hay muchas veces que esas instalaciones se encuentran en estado lamentable. A ver, si no en estado lamentable, se encuentran en mala situación. Y en ese caso, lo que es necesario es que por parte del docente, se ponga de manifiesto ante la autoridad municipal, la propietaria de esas instalaciones, que las instalaciones no están en condiciones. ¿Por qué? Porque el docente, aparte de ser bueno como la mujer del César, siempre tiene que demostrarlo. El docente que sepa que una canasta de baloncesto, que una portería de balonmano no está en condiciones, tiene que intentar que aquellas personas que son responsables las dejen en las mejores condiciones posibles. Si es la autoridad municipal, el ayuntamiento, es dirigirse al concejal de educación correspondiente. Si no hace caso, que lo deje documentado. Es muy importante, es importantísimo que los docentes dejen documentado todas sus actuaciones y que nadie se lo tome a mal. Si en un momento determinado un docente tiene un problema con una instalación, con un servicio que se está prestando en el colegio, que lo ponga en conocimiento del equipo directivo. Si el equipo directivo no hiciera lo que procede, lo que tiene que hacer es presentar por registro de entrada un documento para que se le ponga su sello correspondiente diciendo qué es lo que está ocurriendo. ¿Esto es maldad? ¿Esto es mala fe? No. Yo creo que esto es ejercicio responsable de la función del docente. El docente tiene que velar por la vigilancia y el control de que todo aquello que está en su mano funcione, porque si no existirá un riesgo para las personas, un riesgo para los alumnos, y esto es muy difícil de explicar en un tribunal cuando no se ha hecho. Perfecto, Jaime. Seguimos teniendo un montón de preguntas cada vez más, pero también tenemos que ser un poco conscientes del tiempo que tenemos, entonces podemos optar o por hacer la última y ya que continúes con la parte que te quede y luego pues intentar contestar a todas las preguntas y darle traslado a los docentes o bueno, que contacten a través de email si siguen teniendo cuestiones, porque cada vez hay más preguntas y lejos de acercarnos al final, cada vez estamos más lejos. Mira, María, a mí hay algo y yo quería comentarlo con los docentes, con los abogantes, a mí hay algo que me preocupa especialmente porque veo que hay un agujero inmenso dentro de la legislación que yo conozco al respecto, y es la asistencia sanitaria que los docentes tienen que prestar a los alumnos. Mira, el docente es aquel que enseña a otro, pero la figura del docente en nuestro país tiene múltiples manifestaciones. Muchas veces es policía, cuando tiene que intervenir en la solución de conflictos. Muchas veces es fuerza pública, cuando tiene que evitar por la fuerza que se produzcan determinados actos dentro del colegio. Muchas veces es sanitario, muchas veces es carpintero porque arregla, muchas veces cumplen infinidad de funciones que no les corresponden. Es por eso que digo que el docente es el mayor recurso educativo que tiene la administración, el mayor absolutamente de todos, más que los libros, más que las propias instalaciones. Si los docentes no van, un día, por favor, que esos 712.000 docentes no vayan el 1 de septiembre a clase a ver si el milagro que ocurre todos los días ocurre. Por supuesto que no. Ese milagro no ocurrirá porque el docente no está allí.
El docente es el que soluciona problemas, el docente es el que hace que ese milagro suceda todos los días. Bueno, como la administración educativa, con todo el respeto del mundo hacia ellos, tiene conocimiento de que su mayor recurso son los docentes, no para de utilizarlos en todo aquello que sigue siendo necesario. Hay una ley orgánica de 1996, María, que es la Ley Orgánica 1/1996, que habla de la protección jurídica del menor, donde el legislador nacional nos ordenó que lo más importante de un menor es velar absolutamente por todos los sectores más importantes de su vida, y entre ellos está la salud. La Ley Orgánica de Educación, la Ley 2/2006, establece y desarrolla el derecho a la educación como un derecho fundamental. Recordemos que los derechos fundamentales están establecidos en los artículos 15 a 29 de la Constitución española. Derechos fundamentales desarrollados a través de leyes orgánicas. El derecho a la educación de todos los menores exige que cuando un menor tiene una deficiencia sanitaria, la administración educativa se tiene que preocupar de garantizar que esa deficiencia sanitaria no lesiona de ninguna de las formas el derecho a la educación de ese menor. Por lo tanto, querido docente, póngase usted la bata blanca y atienda sanitariamente al menor en todo aquello que necesite. Y aquí es donde surge una verdadera y amplísima problemática, porque existen muchos docentes, yo también sería muy reticente al respecto, que se niegan en un momento determinado a dar determinados tratamientos médicos a docentes cuando en realidad ellos no son enfermeros ni titulares de conocimiento médico alguno. Y esto es un verdadero problema que se está produciendo en España en estos momentos. Nadie se atreve a legislar exactamente hasta dónde o cómo debemos de llegar. Pero es verdad que yo sí que quería dar un consejo también a los docentes en este caso, y el consejo es el mismo que ya dijimos antes: actúa como si fuera tu propio hijo. Desde luego, yo no tendría ningún problema en administrar cualquier tipo de medicamento que se me diera por parte de los padres con las prescripciones técnicas y técnico-sanitarias y con un informe médico que me dijera cómo debo de actuar respecto de ese menor. Pero quiero recordar en estos momentos que hay una sentencia importante y que quería resaltar, no sé si la encontraré, en estos momentos es una sentencia donde la persona en cuestión, el docente, murió en aquel entonces por un ataque de epilepsia y donde se demandó a todo el mundo, incluso a los docentes, porque los docentes aplicaron determinada técnica que no fue capaz de solucionar el problema de aquella menor. Y aquella menor perdió la vida. El tribunal absolvió a los docentes manifestando que actuaron como un buen padre de familia y que lo que ocurrió fue un problema que perfectamente, la muerte, que perfectamente hubiera podido haber ocurrido igualmente en su casa siendo sus padres los que le hubieran administrado aquel tratamiento. Pero María, tú como técnico jurídico que eres, los docentes no, pero nosotros sí, conocemos que esta respuesta, el que un abogado diga ahora que bueno, que es que les absolvieron, esto no quita la pena del banquillo. Esto no quita que esos docentes tuvieron que sufrir, probablemente durante muchos años, la pena del banquillo, que consiste en estar pendiente de un procedimiento criminal donde a uno le piden una pena de prisión, responsabilidad personal, por haber incurrido en un delito que te puede llevar no solamente a la cárcel, sino a algo más grave, y son las penas de inhabilitación para el trabajo o para el empleo o el oficio que has desempeñado al respecto. La mayor pena que puede tener un docente no es que se le condene a 1 año o 2 años de prisión, que en muchos casos no cumplirá porque será delincuente primario, porque son menos de 2 años de prisión y todos los requisitos que exige el Código Penal para ingresar o no en prisión. No me preocupa la prisión en el docente. Lo que me preocupa en estos temas penales, y sería objeto de un desarrollo en lo que se refiere a la responsabilidad penal de los docentes, lo que me preocupa en este caso es que en un momento determinado es ese docente el que tiene que estar pendiente durante muchos años de si aquello va a acabar con la fuente de ingresos de su familia porque se ha suspendido a un plazo
más o menos largo, ¿verdad?, de no poder ejercer su profesión y por lo tanto no tener ni empleo ni sueldo, con lo que esto conllevaría para la familia en cuestión. La verdad es que son muchos los sentimientos encontrados que tengo en estos momentos, porque si bien es verdad que todos los menores tienen derecho a la educación y a que sus enfermedades no sean óbice para que no puedan desarrollar el derecho a la educación, yo rogaría de la administración educativa que velara por los docentes y que liberara a los docentes de esa responsabilidad que significa, de esa responsabilidad sanitaria, que significa tener que actuar allí donde no se tiene el conocimiento necesario. Perfecto, Jaime, pues muchísimas gracias. Estamos también, bueno, ya que no estás pudiendo seguir el chat, estamos también poniendo por el chat de manifiesto que como cada vez hay más cuestiones, que Sí. bueno, que intentaremos elaborar un dossier para dar respuesta a todas y que no nos centremos también en cada una de las preguntas. Entonces, ya como quieras, o continúas con la parte que te queda o te planteo alguna pregunta más. Bueno, si quieres, déjame que yo diga algunas cosas que me han llamado la atención a lo largo del estudio que he hecho sobre la responsabilidad civil. Queridos docentes, queridos abogantes, me llama muchísimo la atención una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza del año 2015, donde fue demandado un centro educativo y sus docentes, los docentes que le impartían clase, a un muchacho por lo que se llamó la mala práctica docente. El centro educativo fue demandado por los padres al entender que el centro, permitidme que... no es esta. Se entendió por parte de los padres que el centro no había sacado todas las posibilidades del menor, que no le habían tratado con la dulzura que el menor exigía y que por lo tanto el chico no había desarrollado ni había sido capaz de aprobar y de adquirir el conocimiento necesario para aprobar el curso. A ver, esto me llama la atención porque a primera vista, ¿verdad?, me recuerda a aquel senador americano que demandó a Dios por ser responsable de todos los males que ocurrían en el mundo. La demanda se admitió a trámite y la demanda se llevó hasta las últimas consecuencias, evidentemente con la absolución de Dios y de sus representantes en la tierra por razones obvias. Esta demanda formulada por estos padres contra un colegio privado llegó hasta sus últimas consecuencias y se celebró un juicio. Y fue la Audiencia Provincial de Zaragoza la que determinó que no se tenía que condenar al centro educativo. Pero lo que me llama la atención es que las razones que la audiencia dio no fueron que era temeraria la reclamación que se estaba haciendo, sino que no se había acreditado por parte de los padres la responsabilidad del centro educativo. O lo que es lo mismo, el centro educativo había puesto de manifiesto que con la misma práctica docente que había utilizado para este chico cuyos padres demandaban, la había utilizado para otros muchos que sí que habían aprobado ese curso. O lo que es lo mismo, no se acreditó que se le produjeran daños y perjuicios a ese docente. ¿Qué consecuencias tiene esto? Las consecuencias que tiene esto es que todo puede ser demandado en un tribunal. ¿Qué consecuencia hemos de sacar? La consecuencia que hemos de sacar es no nos asustemos si algún día, por cualquier razón, recibimos una demanda. Que no nos abata el miedo, que busquemos la información necesaria para hacer frente a ese problema, que recuerde el docente que tiene todos los derechos establecidos en la propia Constitución como derechos fundamentales. Y no me resisto, María, en estos momentos, a contar dos pequeñas sentencias que las tengo como banderas para entregar a los docentes. Una de ellas ocurrió en un instituto de educación secundaria en la provincia de Alicante, donde el director, concretamente en un pueblo llamado, y lo digo así porque esto no es protección de datos, porque son sentencias públicas, en un pueblo llamado Monforte del Cid, el director o el equipo directivo decidió en un momento determinado, por discrepancias con el conseller,
colocar una foto del conseller en posición invertida. Todos sabemos lo que significan las fotografías en posición invertida, cabeza abajo. A este se le colocó un letrero poniéndole persona non grata o, en fin, persona no deseada en definitiva. Aquello movió tal cantidad de recursos educativos que al final el director fue sancionado, recurrió posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa la sanción que se le impuso y finalmente el docente salió victorioso por su derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo puede un docente llegar a pensar que estos hechos que he dicho pueden estar amparados en la libertad de expresión? Pues sí, el docente tiene la posibilidad, tiene el derecho a la libertad de expresión. Algo grandioso y que muchas veces el docente se calla, el docente no quiere protestar. Muchas veces el docente pasa la ingratitud de tener que salir tomándose una baja, marchándose a casa para evitar el problema o la discrepancia que tiene con padres, inspección educativa o equipo directivo. Esto es lamentable. El docente tiene que ser respetado en su máxima expresión. Y después, otra sentencia también que ocurrió en la comunidad de Castilla-La Mancha, donde un docente acudió un día a clase con sus chicos del que era tutor y les explicó que al día siguiente no iría a clase porque iba a hacer huelga. Estaba en desacuerdo con las decisiones adoptadas por la dirección, por la Consellería de Educación en determinada materia que no venía al caso. El profesor le dijo a sus docentes que le llevaran una nota a sus padres, una nota donde explicaba las 10 razones por las cuales iba a ir a la huelga. Este profesor fue sancionado en su momento por haber utilizado tiempo público en cuestiones privadas. A este profesor se le echó en cara que había manipulado a sus alumnos para que llegaran a tener conciencia de una huelga que no les afectaba de ninguna forma y que había utilizado recursos educativos, como era el tiempo, para que los chicos pudieran llevar a sus padres las notas en sus agendas. Este profesor, la inspección educativa, no fue partidaria de la apertura de ningún tipo de expediente sancionador, pero finalmente el conseller le sancionó. La jurisdicción contencioso administrativa ratificó en todos sus términos la sanción y este hombre tuvo que acudir al Tribunal Constitucional. No te estoy diciendo al juzgado contencioso de al lado de casa, no. Acudir al Tribunal Constitucional para que 8 años después el Tribunal Constitucional tuviera que decirle a ese docente que efectivamente tenía razón. ¿Quién aguanta 8 años en un tribunal sancionado, vilipendiado por la opinión pública, por tus propios compañeros, por tus propios padres, los padres de los alumnos, sabiendo y diciéndote que has sido condenado, que has perdido 20 días, no 20 días de empleo y sueldo, la afrenta de ser un docente que has fracasado, que te han condenado? 8 años después el Tribunal Constitucional le amparó en un recurso de amparo y le dijo que tenía razón y que el derecho a la huelga no solamente conlleva el no acudir a clase un día, sino que el derecho a la huelga conlleva el poderle explicar a sus discentes las razones por las cuales no lo hacen. Estos son 2 ejemplos de la magnanimidad del docente. Estos son 2 ejemplos, María, que ponen de manifiesto cuáles son las verdaderas potencias que el propio docente tiene en su propio estatuto jurídico. Algún día haremos una charla donde hablemos del estatuto jurídico del docente y donde pongamos de manifiesto las cosas más simples desde el punto de vista jurídico que amparan a un cuerpo tan importante como es el cuerpo de docentes. Yo no podré, y me emociono en estos momentos, no podré olvidar nunca lo que los docentes, lo que mis docentes hicieron por mí. Me enseñaron a leer, me enseñaron a disfrutar de la lectura, desarrollaron mi razón, mi capacidad de entender, me dieron la posibilidad de estudiar una carrera, de poder ser hoy un divulgador jurídico y de devolver parte de lo que ellos me dieron. ¿Cómo no voy a estar contento hoy de poderles ayudar, de no intentar venderles nada, de no intentar obtener ningún like por nada, solamente transmitirles la posibilidad de que desde el punto de vista jurídico están absolutamente protegidos, de que tienen que perder el miedo, de que se ha acabado de entender que son un cuerpo frágil, débil,
son el mayor recurso educativo que tiene el Ministerio o las consejerías de educación. Esto me gustaría que no lo olvidara ninguno de los docentes que nos han escuchado hoy. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo por traerles un mensaje, María, y desde luego si yo tuviera que concluir con algo, concluiría con una idea de esperanza, ¿verdad? Con una idea de decir, aquí estamos, no tengáis absolutamente miedo por nada, llamadnos allí donde queráis que estemos con vosotros, no importa la distancia cuando podemos hacerlo a través de cualquier aplicación como la que estamos haciendo en estos momentos, estamos viendo que tenemos recursos más que suficientes para poder llegar a cualquier rincón de España y que lo más importante es que tenemos el conocimiento y tenemos las posibilidades de transmitir esperanza, de eliminar miedos. La información que hoy hemos dado como abogados, como divulgadores jurídicos, quita miedos, elimina miedos, deshace miedos. Y no hay cosa más importante que un docente sin miedo. Es verdad que a la administración educativa le interesa muchas veces que el docente tenga miedo. Permítame, no quiero hablar mal de la administración educativa, que me parece y la admiro profundamente por todo lo que hace, pero hoy son los docentes nuestros abogantes. El docente no puede tener miedo, pero a la administración educativa muchas veces le interesa que tenga miedo, que no piense, que no se exprese, que sea un número más, que sea parte del sistema, que no sea divergente. Qué importante es, y todos recordaremos siempre, aquellos docentes que nosotros tuvimos que nos hicieron de alguna forma divergentes, que nos hicieron tener sentido común, pensamiento crítico. Qué importante es que existan esos docentes. Me emociono hablando de ellos porque fueron parte muy importante de mi vida y en estos momentos estoy devolviendo algo que ellos me dieron en su momento. Soy profundamente feliz hoy. Si tuviera que decir alguna cosa más, si tuviera que insistir o ir concluyendo, ¿verdad? Para no hacerme demasiado pesado con algunos principios, me gustaría que recordarais que tenéis un nivel de responsabilidad como personas responsables que sois altísimo. Yo diría que estáis por encima del 9,5 sobre 10. Es una verdadera maravilla que los padres podamos entregar a nuestros hijos con tanta entrega como lo hacemos cuando yo llevé a los míos, ¿verdad? Y los dejé con toda la confianza. Yo sabía que entregaba a mis hijos a personas responsables. No lo olvidaré nunca. Quiero que recordéis el concepto de buen padre de familia. El concepto de buen padre de familia exige que de alguna forma nos demos cuenta de que somos padres de familia cuando ejercemos como docentes. Es fundamental. Es fundamental porque eso nos permitirá actuar muchas veces quitándonos de encima ese miedo que tenemos a decir, ¿y si llevo al niño? Tengo un problema y me demanda el padre. Bueno, pues si te demanda el padre, llama a Jaime Ferrer, que te va a defender contra ese abuso que significará haber asistido o haber actuado como un buen padre de familia. No olvides nunca tenerlo todo documentado. Mira, es importantísimo tener un documento que justifique una actuación. El docente que es diligente querrá siempre tener un pequeño documento que diga, oiga, yo lo dije, lo ve usted aquí, vi que las instalaciones deportivas, las canastas de baloncesto no estaban sujetas al suelo, se lo dije al equipo directivo, no actuó, se lo dije al concejal, no actuó, presenté un escrito en el ayuntamiento y lo dije en el ayuntamiento o en el centro educativo, porque era mi responsabilidad. Y por favor, atengámonos también y tomemos mucha y buena nota de los detalles. Los detalles son fundamentales en cualquier actuación de nuestra vida. El abogado busca los detalles a la hora de buscar lo específico de un pleito. ¿Cuáles son vuestros detalles? Siempre pongo el mismo ejemplo un poco tétrico. La profesora sale de la profesora o el profesor sale de clase con un menor de 6, 7 años, por la razón que sea. Ha vomitado, quiere ir al aseo y cuando vuelve hay una ventana abierta
un niño se ha caído por la misma. Lo más inmediato es que ese docente piense que la responsabilidad total y absoluta de ese incidente ha sido el haber abandonado el aula como lo ha hecho por atender a otro menor. ¿Puede ser esto así? Pues claro que puede ser. Pero oiga, deme muchos más detalles de los que me ha dado. ¿Cuántos niños habían? ¿Cuáles eran las posibilidades de que un pequeño de esas características pudiera o no abrir una ventana de esas características? ¿Tenía el colegio otras posibilidades para haber evitado el resultado? Denme, por favor, todos y cada uno de los detalles que se refieren a las condiciones físicas, temporales y personales del suceso ocurrido. Esto es fundamental, es absolutamente necesario que sepamos todos esos detalles. Los detalles son fundamentales. Cuando tengáis algún procedimiento disciplinario, penal o responsabilidad civil, siempre pensad en todos los detalles. ¿A quién puedo llamar de testigo? ¿Qué personas han visto lo ocurrido? ¿Qué puedo hacer con los recursos que el colegio me da para intentar darle una mayor explicación a todo esto? Busquen los detalles, que es absolutamente fundamental. Apliquen, por favor, el sentido común, abogantes. El sentido común, que es el más común de los sentidos y que muchas veces lo obviamos y que no nos damos cuenta del gran sentido que tiene ser una persona ponderada y una persona con sentido común. A ver, yo no voy a describir el sentido común, entre otras cosas, porque no sé cuál es la definición. Lo que sí que sé que aplicar el sentido común y no ofender la inteligencia de nadie, ¿verdad? De nadie, es absolutamente fundamental en la solución de los problemas que tenemos. Actúa siempre como si el discente fuera un hijo tuyo, siempre, y no tendrás absolutamente ningún tipo de problema. María, no sé exactamente cómo vamos de tiempo, no sé si hay muchas más preguntas. Para mí ha sido un verdadero lujo teneros, queridos abogantes. Sabed que estamos aquí, equipo técnico y de diseño. Quiero que sepas que ha sido un verdadero placer el que no se haya interrumpido la conexión absolutamente en ningún momento, que hayamos llegado a todos nuestros oyentes, que han sido además un montón en toda España. Querida María, coordinadora jurídica, agradezco mucho tu gestión y tenemos un compromiso con los docentes, con los abogantes, es intentar comunicar a todos aquellos con los que tengamos posibilidad de hacerlo porque podamos identificarles, responderle a todas las preguntas que puedan tener y desde luego saben todos ellos dónde estamos, se nos pueden dirigir y si en un momento determinado necesitan que repitamos la charla o que hablemos de otras cosas. Ya termino, María, ya termino. Mira, quería deciros, dime, María, dime. Un inciso, Jaime, que han propuesto varios temas que estarían súper interesados muchos de los abogantes en seguir, bueno, son propuestas para posibles charlas sobre temas que les interesan. Les he estado comentando que íbamos a recoger todas las propuestas, también las preguntas que al principio han ido de forma más escalonada y al final hemos respondido 7, 8 preguntas de 70, 80 que había al final. O sea que nos hemos comprometido en que se hará un dossier y se le facilitará las respuestas de estas preguntas, que aún así se pueden dirigir por correo electrónico o por el medio que tengan habilitado perdón, para ponerse en contacto contigo y se le resolverá todo, y que también te vamos a dar traslado de las propuestas de otros temas de charlas que les interesan a fin de resolver sus dudas, porque muchos de ellos están muy preocupados y María, estaban ahora poniendo mensajes de agradecimiento y que se quedan más tranquilos, que están muy desamparados en este sentido sin y que duda. por lo tanto siguen queriendo información. Hay al menos los siguientes aspectos que creo que son fundamentales desde el punto de vista del conocimiento jurídico de un docente. Yo no entiendo por qué razón el docente no estudia una asignatura cuatrimestral en el que se les hable de estas cosas. No lo entiendo. Si se pusieran de acuerdo las escuelas de magisterio con los colegios de abogados, estoy seguro de que habrían multitud de abogados dispuestos a participar de esta forma y llevar el conocimiento jurídico allí donde no está en estos momentos. Es fundamental para un docente saber lo que hoy hemos dicho de responsabilidad civil. Pero María, hay responsabilidad penal que tendría que ser también analizada en sus detalles más importantes. Hay también una responsabilidad disciplinaria.
que va a través de las inspecciones educativas. Hay que hablar de la inspección educativa. Tenemos que saber cuál es el papel que juega la inspección educativa en relación con los docentes y hasta qué punto los docentes pueden pedir explicaciones a la inspección educativa sobre la función que ésta tiene que desempeñar en la educación. Tenemos que hablar del estatuto jurídico del docente, cuáles son las capas jurídicas de defensa que tiene el docente, el concepto de autoridad, el concepto de funcionario público, hasta dónde llega, cuál es la defensa jurídica que facilitan las consellerías o las consejerías a los docentes por el hecho de ser docentes. Esto se tiene que saber por parte de los docentes. Tenemos que saber también cómo se actúa con los menores que tienen problemas con padres que están en crisis matrimonial. Tenemos que saber lo que es un convenio regulador, tenemos que saber lo que es una sentencia, tenemos que saber cuáles son los elementos más importantes. Hay que poner de acuerdo a la Consellería de Justicia con las consejerías de educación para que los juzgados pongan en conocimiento de los centros educativos lo más inmediatamente posible los convenios o las sentencias que se dicten cuando afectan a menores de edad. Tenemos que hablar de las formas de protección jurídicas del menor. Los docentes tienen que saber cómo se protege a los menores y qué ocurre cuando un padre no está atendiendo al principio fundamental del interés superior del menor. No somos importantes los docentes ni son importantes los padres. Lo más importante es el menor, por encima de los padres. Tendríamos que hablar de la posibilidad de qué es el PIN parental y hasta dónde llega. Por cierto, dicen que si te equivocas 3 veces en el PIN parental, el niño se bloquea. Esta gilipollez tampoco sabe uno si hace gracia o no hace gracia. Es el chiste que se cuenta siempre cuando hablamos de estas cosas. Finalmente, María, hay un tema también que es la protección de datos en centros docentes, que ha sido desarrollada de forma brillante por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, tendría que estar puesta en conocimiento de los docentes para saber si las llamadas, las videollamadas y todo lo que está ocurriendo en relación con el COVID-19 tiene o no sentido en estos momentos. ¿Qué sentido tiene que los padres puedan oponerse a las videollamadas cuando las videollamadas lo único que tienen es una función educativa o una función orientadora que está protegida por el Reglamento de Protección de Datos Europeo? Esto lo tienen que saber los docentes y desde luego tenemos que dedicar una sesión también a la inspección educativa para analizarla. La inspección educativa es una especie de Pokémon, ¿verdad? Que nadie sabe cómo se puede abrir, pero si sabemos lo que comen, si sabemos lo que estudian, sabremos cómo son. La inspección educativa podría ser utilizada mucho por los docentes en el mejor sentido. He conocido a grandes inspectores educativos que lo dan todo, que son sensibles, que ayudan a los docentes. Eso es lo que tenemos que expandir entre los docentes y esta es la forma que propongo de llegar a ellos. Y ahora ya sí que hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Bueno, gran parte, no lo hemos dicho todo tampoco, es broma. He dicho todo aquello que creo que es importante para los docentes y estoy muy contento de que mi equipo haya sido capaz de traer a tantas personas, porque no vamos a decir el número de asistentes, pero son bastantes cientos, bastantes cientos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, equipo técnico, equipo de diseño desde Valencia. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, María, coordinación jurídica. Y muchas gracias, queridísimos docentes. Ha sido un verdadero placer, no lo podré decir más veces, el haber estado con vosotros. Estoy seguro que nos volveremos a ver. Un beso.